发腾。Desde su creación en 2008, la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad busca articular políticas públicas para el desarrollo sustentable del transporte y vincularlo con las ciudades, la vivienda, la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. Por ello, cada año organiza su Congreso Internacional de Transporte, que ha sumado más de 70,000 asistentes, entre autoridades, transportistas, empresarios, productores de vehículos, proveedores, académicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y público interesado. En todas sus ediciones han participado más de 1,000 ponentes de Europa, Estados Unidos y América Latina, para compartir las mejores prácticas, las lecciones aprendidas, lo que se debe hacer en el financiamiento, los sistemas integrados de transporte y en la tecnología, entre muchos otros temas. Ha contado con la presencia de jefes de gobierno, embajadores, funcionarios federales, estatales y municipales, legisladores, secretarios de movilidad y representantes de organismos nacionales e internacionales, así como presidentes de grandes empresas y tomadores de decisiones. La presencia de investigadores especialistas, representantes de institutos y universidades, lo mantiene a la vanguardia en sus foros, mesas redondas y conversatorios, donde se aborda lo que ocurre en la academia y sus especialidades. Cada año organiza el Premio Nacional de Transporte Urbano y Movilidad, único en su clase por reconocer los proyectos de transporte y movilidad urbana, tesis de licenciatura y de posgrado que contribuyen a una movilidad más integral, universal y en beneficio de los usuarios. En la pandemia, el Congreso continuó de manera virtual, lo que demuestra su capacidad de adaptación para el intercambio de conocimiento y experiencias. Cada edición representa una oportunidad de interacción entre fabricantes de vehículos, proveedores, tomadores de decisiones, empresarios del transporte y empresas que desarrollan alianzas, convenios y proyectos. En su expoferia se han montado más de 500 stands para que las marcas muestren sus novedades en vehículos, tecnología a bordo, innovación, proveeduría, refacciones e insumos. En todas sus ediciones, el Congreso Internacional de Transporte ha contado con el apoyo de importantes patrocinadores y aliados como WRI, UITP, Banco Mundial, la red CIMUS e instituciones educativas, entre otros. Se trata del Congreso de Transporte más importante de México y Latinoamérica, que cada año se actualiza y consolida como un factor del cambio hacia un futuro más sostenible e inclusivo. Su objetivo ya no es solo reunir a los nuevos y antiguos públicos, sino buscar su formación y transformación. Nuestra 15ª edición tiene el lema La Ruta del Cambio al 2030, por su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, los cuales son claves a nivel global. Recientemente, la población mundial llegó a 8,000 millones de personas, de las cuales más de la mitad viven en zonas urbanas. Se prevé que esta cifra aumente en 70% para 2050, por lo que para esta edición, nuestros contenidos están dedicados a contribuir a que esos asentamientos humanos sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, con una mejor movilidad. ¡Bienvenidos! Para comenzar las actividades de este segundo día del Congreso Internacional del Transporte, iniciamos con la conferencia magistral Cambio Climático y Transporte, Objetivos Globales y Financiación. La imparte el maestro, originario de Colombia, Felipe Ramírez Buitrago, director de Movilidad Urbana de WRI. Para presentar a nuestro conferencista, contamos con la presencia de la maestra Marta Lucía Gutiérrez, de Colombia, secretaria general de la red CIMUS. Bueno, me da mucho gusto saludarlos en este segundo día de nuestro congreso con una temática que está justamente en la ruta central
de los gobiernos y en agenda pública, y es justamente transporte y clima, objetivos globales y de financiación. Vamos a tener un conversatorio con Felipe Ramírez. Tengo el gusto de presentarles. Felipe es ingeniero civil, ingeniero industrial, tiene una maestría en gerencia de proyectos y también en planificación urbana y regional. Felipe actualmente es director global de movilidad urbana de W. Arai. Fue exsecretario de movilidad y exgerente de Transmilenio. Una visión, una formación, una experiencia muy interesante que nos va a permitir, a partir de su conferencia, empezar a generar un diálogo y un conversatorio. Felipe, me da mucho gusto tenerte. Bienvenido a México, bienvenido al Congreso de AMTM y te dejo para tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero primero agradecer a Nicolás Rosales y por supuesto a Jesús Padilla por la invitación a este congreso. Para mí es un honor poder estar acá y compartir, y además, pues estábamos comentando hace un momento con algunos compañeros la importancia que tienen estos espacios, en especial precisamente por la oportunidad de tener no solamente a la industria, sino también a las autoridades, a estudiantes, absolutamente a una cantidad de sectores que pueden ayudar precisamente a que podamos movernos de forma más rápida, conjunta, y acelerar los cambios que tanto estamos necesitando en el mundo actualmente. Así que para mí es realmente un honor poder estar acá con ustedes el día de hoy. Quiero empezar muy rápido, si me ayudan poniendo la presentación en la parte superior, con una visión muy general y que creo que todos acá compartimos sobre qué es exactamente el transporte, y es precisamente cómo ayudamos entre todos a resolver rápidamente el ejercicio de los viajes que realizamos en las ciudades, y cómo al crear las redes que necesitamos, esas redes que conectan tanto a los peatones, con las bicicletas, con el transporte público, cómo al crear esas redes estamos solucionando que las personas puedan viajar desde el punto de origen hasta el punto final, y aunque parezca lo más básico posible, pues es totalmente relevante, pero cómo al mismo tiempo, y la importancia del diseño que estamos haciendo en nuestras ciudades para que realmente estemos teniendo personas desde que son niños hasta que son adultos y que tengan el espacio que les corresponde en la ciudad. Es decir, que en el espacio público nos podamos encontrar todos como iguales que somos y que podamos movernos con total tranquilidad y con total confianza para tener acceso a oportunidades, para tener equidad y para además así cumplir con las expectativas colectivas que tenemos e individuales, que básicamente se refieren a un transporte limpio, un transporte confiable, un transporte seguro y un transporte eficiente. Si bien recuerdan, ayer veíamos con las autoridades que estaban en los paneles el día de ayer, cómo precisamente este objetivo de tener ciudades que sean confiables, en donde las frecuencias de nuestro transporte público realmente respondan a las necesidades de las personas, son fundamentales. ¿Y qué es lo que está pasando? En el mundo actualmente solamente el 37% de las personas están viviendo en ciudades que tienen acceso conveniente al transporte público, según las Naciones Unidas. En WRI estimamos que más del 50% de los residentes no tienen acceso ni siquiera a trabajo o educación a menos de 60 minutos. Y esto, por supuesto, genera unas complicaciones muy importantes, no solamente en cuanto a las emisiones que tenemos en las ciudades, sino también en la felicidad y esa calidad de vida que todos quisiéramos tener y cómo quisiéramos relacionarnos con la ciudad. El 25% de las emisiones globales es generado por el sector transporte. Y por eso también la relevancia que tenemos en un congreso como este, porque además de ese 25%, el 72% es generado por las vías como tal. El transporte que se genera en el modo carretero o en las vías, que incluye por supuesto los vehículos privados, pero también los buses y también la forma en que nos estamos moviendo en las ciudades. En términos de transformaciones, este tipo de números a lo que nos llevan es precisamente entender que necesitamos unas transformaciones en términos de equidad. Todos bien sabemos que precisamente las personas que más sufren, que más
complicaciones tienen con los números que acabo de presentar son las personas más vulnerables y las personas más pobres en nuestras ciudades, y lastimosamente son quienes están teniendo que moverse en las ciudades por más de 60, 90 minutos para poder llegar a sus puntos de trabajo, en el caso en el que puedan siquiera acceder al transporte público, porque no olvidemos que de hecho hay muchas personas, especialmente mujeres, ancianos, que lastimosamente en nuestras ciudades no se pueden mover por las restricciones mismas que hemos puesto como sociedad a la forma en que nos movemos y la seguridad que ofrecemos en nuestras ciudades. La productividad, pues es un tema que por supuesto todos acá entendemos que el sistema de transporte genera. Los sistemas de transporte simplemente son la puerta para que las ciudades puedan funcionar, son la puerta para que las personas podamos estudiar, son la puerta para que las personas podamos acceder a un trabajo, pero también para que tengamos salud, educación, en fin. Y, por supuesto, un tema que no es menor y es la felicidad. ¿Cómo vivimos en las ciudades? ¿Cómo hacemos para que la calidad de vida aumente? Para que las personas no solamente vayan de un sitio a otro en el día yendo al trabajo y volviendo a sus hogares, sino que realmente puedan tener más actividades. Yo toda la vida me he preocupado mucho por un número que cuando era muy joven vi, y era que Bogotá, de la ciudad de la que soy originario, tenía en su momento solamente 2 viajes, un poco menos de 2 viajes diarios de hecho. ¿Eso qué significa? Que el promedio de las personas únicamente están yendo en la mañana a trabajar y en la tarde regresando a su casa. Y eso tiene unas complicaciones muy importantes, porque significa que la gente realmente no está teniendo otro tipo de actividades que complementen su diario vivir, que complementen lo que están haciendo en su vida, en su día a día. Y eso debería alertarnos absolutamente a todos, porque estamos creando ciudades que, con la denominación completa de su palabra, son ciudades enfermas. Necesitamos ciudades en donde las personas tengan calidad de vida y puedan acceder a otro tipo de servicios, no únicamente a que vayan a trabajar y vuelvan de sus trabajos. Y eso, por supuesto, en términos de transformaciones, yo he tratado de simplificarlo en 3 principales puntos. La flota, y es esa transición energética, esa tecnología que tenemos que realizar en nuestras ciudades, cómo hacemos para descarbonizar nuestras ciudades. Eficiencia, la confiabilidad, cómo hacemos para tener unos ejercicios en nuestras secretarías, en nuestras autoridades, que realmente lleven a tener una mejor experiencia con el usuario y, por supuesto, con todos los operadores de los sistemas. Y en términos de infraestructura, en términos de cómo estamos construyendo nuestras ciudades, desde la planificación urbana, desde un ejercicio de calles completas, cómo realmente construimos esas redes en donde no estamos únicamente pensando que las personas necesitan un bus y ya, sino que además necesitan poder llegar caminando a ese bus. Si hay una persona con discapacidad, cómo estamos generando ese acceso para las personas con discapacidad. Si es un ejercicio, por ejemplo, con mujeres y además con cada vez más hombres, cómo estamos accediendo al sistema de cuidados, si tienen que llevar a sus niños a la escuela primero antes de ir a trabajar, ¿realmente estamos proporcionando las garantías para que este tipo de ejercicios se puedan realizar? Entonces, ¿cómo estamos haciendo realmente para conectar a las personas? Y eso, por supuesto, tiene relación directa con las redes que estamos construyendo y la seguridad que estamos generando en las ciudades. Algunos resultados de alto nivel, y aquí esto me parece fundamental porque resulta que necesitamos acciones tanto a nivel local como a nivel regional, de país, como a nivel regional y como a nivel global. ¿Qué está pasando a nivel global? Como ustedes bien saben, se habla mucho de la COP en general, y en la última COP28 se obtuvieron unos resultados muy importantes, creo yo. Por primera vez en la historia, en el documento que se denominó el Consensus de los Emiratos Árabes, que es donde se realizó la COP el año pasado, se habló por primera vez de esa transición hacia un mundo sin combustibles fósiles. Y pues teniendo el transporte cercano a 1/4 de las emisiones fósiles, por primera vez también se empezó a mencionar el transporte dentro de las necesidades de esta transformación. Se habló o quedó escrito, mejor que simplemente haberlo hablado, sobre duplicar la tasa anual promedio de mejoras de eficiencia energética de un 2% a un 4% cada año hasta el 2030, en una plegaria que firmaron cerca de 130 países, y que incluye pues estos objetivos de alto nivel. Se habló sobre la necesidad de acelerar la reducción de emisiones de transporte carretero a través de, como lo denominan en el documento, varios caminos para llegar a este objetivo, que ya vamos a ver un poco más. Y desde WRI impulsamos un call to action
con el fin de reducir, un llamado a la acción con el fin de reducir a cerca de la mitad o más los esfuerzos en términos del uso de combustibles fósiles en la ciudad. Hasta el momento 2 países han firmado, Chile y Colombia, y más de 60 organizaciones han hecho parte de este ejercicio. El International Energy Agency muestra un poco cuál es el impacto que tendrían algunas acciones de las que estamos y hemos venido hablando durante este congreso en el transporte. Y precisamente para poder llegar a ese objetivo de Net Zero Energy Efficiency necesitamos tener unas acciones muy puntuales en el sistema de transporte, y estamos hablando de la electrificación. Todos sabemos que tenemos que ir dando los pasos hacia un sistema en donde tengamos cada vez más buses eléctricos. Tenemos que ir dando los pasos hacia una eficiencia tecnológica o técnica muy importante, y con esto me refiero a cómo vivimos y cómo nos movemos en las ciudades, qué tanto estamos ofreciendo realmente un sistema, como venía hablando anteriormente, conectado en redes, y finalmente cómo estamos cambiando los modos, los sistemas o los modos de transporte de cómo nos estamos moviendo. Cada vez que podamos movernos en transporte público, cada vez que podamos movernos en bicicleta. Ayer Jesús, en el inicio de su presentación, les hacía precisamente la pregunta absolutamente a todos de quiénes habían usado alguna vez en su vida el transporte público. Bueno, esa pregunta debería ser: ¿quiénes usan todos los días el transporte público? ¿Quiénes usan todos los días la bicicleta? ¿Quiénes realmente estamos aportando y tratando y haciendo un esfuerzo consciente de reducir el uso del vehículo privado con el fin de realmente ayudar a las ciudades? Pero no solamente consiste en cómo estamos cambiando el modo de transporte que estamos usando, sino cómo estamos también cambiando los modos, las formas en que nos movemos o cómo vivimos en las ciudades. Y por supuesto, en ese punto necesitamos de la ayuda de las autoridades, de cómo se están rediseñando las ciudades, en dónde están viviendo las personas en los distintos lugares. Siguiente gráfica es un poco más de lo mismo, y es cómo son los cambios en el consumo energético desde medidas computacionales de las que me estoy refiriendo. Y allí lo que vemos es que, por supuesto, las economías más avanzadas son las que tienen que aportar mucho más en términos de cómo se están moviendo, reducir el uso del vehículo privado, utilizar más modos de transporte sostenibles. Pero entonces, ¿por qué es tan importante para países como México, para países como Colombia, para todas nuestras ciudades latinoamericanas, hacer esta transición y empezar a movernos y empezar además a presionar más ese desarrollo de la infraestructura y ese desarrollo del sistema de transporte que necesitamos? A pesar que cerca del 80%, como también veíamos en algunas estadísticas ayer, el 80% de los mexicanos en Ciudad de México usan el transporte público. Pues resulta que tenemos que mantener esos números y reforzarlos. Y para mantenerlos tenemos que ofrecer un mucho mejor servicio a nuestros ciudadanos, porque precisamente estamos hablando de las personas más vulnerables que están necesitando usar este servicio, pero que muchas veces no tienen la accesibilidad necesaria. Y allí lo que ustedes ven son una lista de acciones importantes, como bajar el uso de los carros, el carpooling o compartir vehículos, trabajar desde casa, los límites de velocidad que son necesarios en las ciudades, que muchas veces no relacionamos los límites de velocidad con estos comportamientos precisamente de reducción de emisiones, pero también, pues por supuesto, de evitar muertes en las ciudades. 1.2 millones de personas mueren anualmente en el mundo por lo que se denominan accidentes de tráfico, y por supuesto el uso de energías eficientes en el mundo. Y ya lo había mencionado, hacia flotas eléctricas necesitamos aumentar la cantidad de uso de flotas eléctricas. De nuevo, el International Energy Agency considera que debemos aumentar las ventas de vehículos eléctricos en cerca del 67% para los carros, 56% para los buses, 37% para camiones pesados y 78% para los vehículos de 2 y 3 ruedas, que no sé bien cómo lo denominan ustedes acá en Ciudad de México, pero son como los bicitaxis y todos estos servicios que ayudan a resolver la última milla, que es tan importante para la acción. Con esto simplemente quiero enfatizar que sí, vamos muy bien. Hay unos avances increíbles, y ayer lo veíamos,
los directores y las personas de las autoridades que nos acompañaron, los secretarios que nos acompañaron, nos contaban todos los avances que se están teniendo. Lastimosamente, en el mundo no vamos lo suficientemente rápido. Necesitamos 10 veces ir más rápido en términos de las ventas de los buses y necesitamos ir 6 veces más rápido en las inversiones de transporte, de infraestructura. Y por acá al frente, mientras estoy hablando, veía que algunas personas hacían este movimiento. Y pues me parece fundamental porque en efecto lo que nos hace falta es dinero en el mundo. Y les quiero mostrar algunas de las cifras muy sorprendentes de qué es lo que está pasando en financiamiento de cambio climático. En el marco del financiamiento de cambio climático global, resulta que en el mundo existe en el año 2021-2022 $1.3 trillones. Significa 1.265 billones de dólares. Pero lo que ustedes están viendo en la gráfica en este momento es que realmente estamos lejos de lo que se está necesitando en la vida real. Cerca de 4.7 o hasta un máximo de 9.5 veces más de la inversión que se está realizando en términos de inversión para poder tener la infraestructura que necesitamos. Y esto, por supuesto, tiene además un número un poco más sorprendente, porque de ese 1.2 trillones financiados en 2021 y 2022, pues únicamente el 29%, gracias, va hacia el transporte, es decir, 334 billones. Es decir, tras de que ya tenemos un déficit de cerca de 9 veces lo que se está necesitando, existe aún un déficit aún mayor en la inversión que se necesita. Y aún más sorprendente, en el mundo actual, mucho de esta inversión está yéndose hacia el transporte de vías privadas, un buen número, 23%, aunque debería ser mucho más alto en transporte público y férreo, y otro tanto a temas de agua que están empezando a tener mucha más fuerza en el mundo, pero lastimosamente, y acá quiero mostrarles, ese era el 29%, ahí me está funcionando, gracias. Aquí vemos el 46% precisamente que se está yendo hacia infraestructura vial, un 15% al férreo, un 27% que, insisto, no es suficiente al transporte público, pero lastimosamente y lo que más angustia genera es que muy poco, 6% está yendo a transporte activo y al transporte de 2 y 3 ruedas. Y acá quiero dejar un mensaje muy importante. Nosotros todos, como seres humanos, independientemente de que tengamos algún tipo de discapacidad, nuestra primera aproximación en la forma de movernos es con lo que denominamos caminata, ya sea en una silla de ruedas, en unas muletas, no sé cuál sea la denominación de muletas acá, o caminando. Pues esa es nuestra primera aproximación como seres humanos. Deberíamos estar haciendo un énfasis muy importante a ese modo de transporte. ¿Cómo estamos realmente teniendo acceso al transporte público? ¿Cómo estamos realmente teniendo acceso a la bicicleta? Para poder entonces generar las redes de las que venía hablando inicialmente, que estamos necesitando en nuestras ciudades, y así poder construir el ejercicio que necesitamos. Bueno, y algunos de estos resultados, pues obviamente lo que nos llevan es a la conclusión que ya he venido mencionando, y es que debemos fondear proyectos que permitan escalar las intervenciones de flotas e infraestructura de transporte público para tener mayor movilidad, no solamente desde el punto de vista del transporte público, sino también de la movilidad activa, que ya lo mencioné. ¿Cómo hacemos para encontrar esos fondos alrededor del mundo? La deuda que tenemos es una realidad en la financiación de proyectos de transporte y se necesitan nuevos instrumentos para bajar estos riesgos. ¿Cómo hacemos para que desde la academia, y por eso es que considero que este tipo de foros son tan importantes, que desde la academia, que desde la industria, que desde el gobierno como tal, encontremos esos fondos que se hacen necesarios y podamos desescalar los riesgos financieros que existen para poder acceder a la construcción de lo que necesitamos? Vuelvo e insisto, para mí es sorprendente cada vez que escucho una autoridad hablar de estamos extendiendo la línea del metro X, estamos construyendo
nuevos cables aéreos en la ciudad. Estamos teniendo una cantidad impresionante de buses eléctricos. Para mí es sorprendente escuchar las cifras tan grandes que se manejan en cada una de las ciudades, pero cuando uno va a la calle y mira qué es lo que está pasando y se da cuenta que los ciudadanos siguen teniendo problemas con la forma en que se mueven, siguen teniendo quejas y siguen viviendo a más de 60, 90 minutos del sitio de trabajo o de donde están estudiando, siguen teniendo problemas para acceder a los servicios de salud por culpa del sistema de transporte. Entonces la pregunta es, ¿qué más nos está haciendo falta para poder completar la red, para poder tener una mejor planificación urbana y que realmente empecemos a mover la aguja, como se dice en algunos lugares, para que veamos el cambio que estamos necesitando? Y finalmente, pues necesitamos más estrategias traídas de la práctica que deben ser evaluadas e implementadas, que es precisamente lo que estaba comentando. Los dejo con dos reflexiones muy cortas. La primera es, en el futuro, en nuestras ciudades, vamos a tener más de 2.5 billones de personas viviendo, adicionales a las que tenemos hoy en las ciudades. Principalmente, el 90% de esta transformación se va a dar en continentes como África y Asia, pero por supuesto, ustedes ven ya en los puntos, en Latinoamérica tenemos varios lugares en donde vamos a empezar a ver muchas más personas viviendo en las ciudades. Entonces, hoy no tenemos la infraestructura suficiente. Hoy no estamos dando los pasos contundentes o necesarios para poder ir al mismo nivel de ese crecimiento. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta y qué es lo que necesitamos hacer para poder hacer esa transformación? Y por último, cierro con algo que yo encuentro absolutamente inspirador, y es esta persona que no sé si todos conozcan, se llama Rosa Parks. Ella, en algún momento de la historia, y si ustedes ponen atención a la foto, atrás está Martin Luther King, simplemente con una acción en un bus logró transformar y generar toda una revolución que todos conocemos hoy, es precisamente cambiar constitucionalmente los derechos que tenían los negros en Estados Unidos. Y lo que sucedió simplemente fue que en algún momento ella, por ser negra, le pidieron pararse de la silla en la que estaba sentada porque tenía que darle ese espacio a una persona blanca. Y ella se rehusó a hacer ese cambio. Se quedó sentada y esto lo que generó fue una revolución en donde, precisamente por las presiones que el gobierno estaba poniendo, la comunidad negra dijo, bueno, no usamos el transporte público. Pues resulta que el 70% de las personas que accedían al sistema de transporte público eran precisamente los negros. Y en ese sentido lo que generó fue una presión de cerca de 1 año y medio en Montgomery que llevó a que fue tan fuerte que los sistemas empezaron a quebrarse. Y entonces lo que generó fue que se cambiara constitucionalmente el hecho de los derechos que se tenían en el transporte de los negros. Y de ahí en adelante, pues bueno, todos sabemos la historia de lo que siguió y el gran discurso al que conllevó toda esta revolución en los Estados Unidos sobre el discurso de Martin Luther King, conocido como I Have a Dream, que realmente inspira. ¿Y por qué quise traer esto? Porque yo creo que los sistemas de transporte realmente transforman las ciudades, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la sociedad, de cómo nos entendemos y cómo convivimos, desde cómo nos encontramos en el espacio público, de cómo reformamos esas características del espacio público, y pues allí tenemos la oportunidad de seguir trabajando para avanzar contundentemente en lo que queremos para nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. Bueno, Felipe, es supremamente interesante el enfoque que le diste a la charla, porque nos va a permitir hacer unas reflexiones, no solamente de lo que acabas tú de mencionar con unas cifras bastante importantes que nos llevan a la reflexión sin lugar a duda, sino también a los comentarios que ayer se hicieron por parte de las propias autoridades, y es cómo realmente estos líderes dentro de las ciudades, que es donde tenemos las dinámicas de vida, de cambio, de transformación, a nivel de país a veces es mucho más complejo, pero las ciudades que vivimos, ¿cierto? Y la reflexión que se hacía ayer con los diferentes secretarios es cómo seguir avanzando y de una manera mucho más eficiente. Tú aquí planteaste un tema súper importante. ¿Cuál es esa visión del transporte público que queremos para las ciudades? ¿A dónde queremos llevar nuestras ciudades? Y tocas un segundo componente importante, transformación en 3 componentes, flota, eficiencia e infraestructura.
pero digamos que este análisis, cuando lo tocas, me llama la atención es cómo realmente las ciudades venimos avanzando a contrarreloj del 2030. Estamos casi a 7 años, a menos de 7 años, de poder llegar a que las ciudades entreguen unos resultados. Los resultados y este análisis que también comentabas de la COP28, los resultados en términos de ciudades son muy pobres. Felipe, los resultados todavía siguen siendo muy retadores. Y ahí tomo la palabra que destacaste, una transformación, y yo le sumaría una transformación acelerada, con metas y con resultados que sean medibles. Y en este tema de resultados y de gestión, voy a irme un poco a la vida, a tu experiencia, Felipe. Voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar desde tu experiencia como gerente de Transmilenio. Una gestión que arranca previa a una etapa de pandemia, de una crisis, y cómo, un poco acá lo que quiero destacar de tu experiencia, Felipe, es cómo lograron dar resultados en medio de la crisis de una pandemia, en medio de un estallido social que tuvo Bogotá y Colombia, muchas ciudades en general, y lograste avanzar en introducir vehículos eléctricos, en introducir una política de transición energética para Bogotá. Voy a dar algunas cifras, si me equivoco, por favor, Felipe, me corriges, pero Bogotá arranca con una política pública de avanzar hacia el cambio climático para la época del 2018-2019 y arranca con introducir 483 buses. Llegas tú al eléctricos, 483 buses eléctricos, exacto. Llegas tú para el 2020, arrancas con una licitación, una apuesta muy agresiva para Bogotá, teniendo, digamos que en esa misma línea Chile, que eran Santiago de Chile y Bogotá los que iban en esa apuesta de cambio, de transición a buses eléctricos, y haces una licitación ambiciosa de 1.002 buses. Y al final, hoy Bogotá cuenta con una flota aproximada de 1.485 buses eléctricos. Yo quisiera que nos contaras cómo en medio de crisis, cómo en medio de situaciones tan complejas, Bogotá alcanzó a avanzar en esa transición energética. Cuéntanos un poco esas barreras que tuviste, pero también las oportunidades que viste de poder implementarlo. Sí, bueno, ese tema es maravilloso y aquí además parte de mi equipo que me acompañó en Transmilenio en esa época no me dejará mentir sobre el momento que vivimos. Fue un momento supremamente interesante porque precisamente estuvimos durante la pandemia, cosa que todos acá tuvimos que sufrir personalmente desde cualquier ángulo en el que estuviéramos, pero en ese momento en el sistema de transporte pues estábamos teniendo unas restricciones, unas necesidades, no solamente desde el punto de vista operacional, de cómo nos estábamos moviendo en la ciudad, sino desde el punto de vista financiero, de cómo estábamos logrando sostener y poner la plata necesaria en la ciudad para poder movernos y que siguiera funcionando el sistema. Y al mismo tiempo entonces sucedió el llamado estallido social en la ciudad, en el país, y esto generó pues que hubiera unas protestas diarias en las calles con destrucción de parte de la infraestructura del sistema, de los buses, en fin, que por supuesto ponía una presión muy importante en la operación como tal del sistema y en lo que estábamos logrando hacer para que avanzáramos y para poder movilizar a las personas. Lo que yo le explico a todo el mundo es, yo tenía en ese momento, o teníamos como equipo, 600,000 personas caminando en las calles todos los días y buscando la forma de moverse y de llegar a sus lugares de trabajo. Entonces, la presión era enorme. Si les puedo decir, es el momento pues, posiblemente en mi vida profesional más complicado, pero también que más enseñanzas me ha dejado en la vida. No que lo quisiera repetir, por supuesto, pero bien interesante. Y en ese momento, pues teníamos un mandato muy importante, no solamente desde la alcaldesa, Claudia López en su momento, sino también de la ciudadanía en general, y es cómo avanzamos en la agenda climática y cómo empezamos a tener esos vehículos eléctricos en la ciudad. Teníamos una oportunidad de transformación en esos años entre el 2016 y 2023, 23 hasta el año pasado, pues teníamos la transformación de cerca del 70% de la flota total de los vehículos en la ciudad.
Y pues cómo encontrar los mecanismos de financiación, todo lo que precisamente expuse en este momento, ese modelo económico que nos permitiera adquirir la flota eléctrica, cómo poder traerla, cómo poder superar los riesgos de no tener una flota eléctrica probada en la ciudad. Ayer alguno de los secretarios, si no estoy mal, Andrés Layuz mencionaba, hay que hacer pilotos y saber que sí está funcionando esa flota. Bueno, nosotros no teníamos la experiencia, ni ninguna ciudad en el mundo tenía la experiencia en ese momento de la flota eléctrica. Entonces, cómo traer esa flota y cómo hacer las pruebas necesarias y poder realmente contar con ella, pues era todo un reto para la ciudad. Entonces, nada, realmente yo tengo que resaltar que Bogotá tiene la fortuna de contar con personas maravillosas, técnicas, absolutamente preparadas para lo que están haciendo, y con una buena línea y con un buen ejercicio, pues tenemos un resultado como el que obtuvimos. Por eso, vuelvo, insisto, la importancia de foros como este, porque es la invitación tanto a las personas que ya llevamos años trabajando en esto, a repensar, a analizar qué podemos hacer, a las personas que trabajan en la industria como tal, a saber qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué se puede hacer mejor, cuáles son las problemáticas que están teniendo, pero sobre todo a la gente más joven, a los estudiantes que están empezando a aprender sobre este tema, que están empezando a ver qué es la realidad que está allá afuera, porque una cosa es lo que uno lee en un texto y otra cosa es lo que está pasando allá afuera y cómo estamos realmente obteniendo los resultados. Esa oportunidad que tienen los estudiantes hoy es fenomenal para poder acceder a este tipo de análisis que se hacen en estos foros. Y yo creo que la otra oportunidad valiosa, y siempre lo menciono, Felipe, es que el conocimiento más valioso a veces no solamente está escrito, sino el contado, el que tú narres tu experiencia. Y ahí yo quisiera, Felipe, que nos compartieras cómo fue la experiencia en términos de estrategia de financiamiento para adquirir una renovación de flota, además tan agresiva. 1.002 buses de entrada, como tú bien dices, sin un referente. Creo que Madrid en ese momento llevaba 10 años teniendo un modelo de piloto, de análisis, de poder migrar a flota eléctrica. España, Barcelona en específico, se gastó 10 años, Felipe. Entonces, ¿cómo lograste buscar financiamiento, apalancamiento? Voy a dar un dato. La CEPAL da un informe donde los países de América Latina y el Caribe que cuentan con mayor financiamiento climático para mitigación y adaptación de todo lo que tienen nuestros países, está Chile, está Colombia, está México, está Costa Rica y está Brasil. Pero resulta que ese financiamiento llega directamente a nivel nacional. Para que llegue realmente esas fuentes de financiamiento a las ciudades es muy complejo. Entonces, cuéntanos un poco en términos de cómo lograste la estrategia de financiamiento, qué recomiendas y qué no recomendarías que se gaste tiempo innecesario para ser efectivos finalmente. Bueno, voy a empezar por el final. La recomendación allí es que necesitamos seguir presionando a entidades como Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, todos estos financiadores de alguna manera de los proyectos más importantes de infraestructura y de flota de las ciudades, a que estos dineros que se tienen en el mundo puedan llegar directamente precisamente a las ciudades. Necesitamos menos intermediarios, necesitamos menos costos de transacción, necesitamos poder obtenerlos más rápido y con menos trabas para poder generar más rápido los proyectos. Por supuesto, allí tiene que haber un compromiso fundamental de parte de las ciudades y es la responsabilidad con el que se manejen esos dineros con el fin de poder avanzar y demostrar que se puede llegar a tener la infraestructura, la flota que se necesita en las ciudades. En Bogotá el caso fue muy particular. Resulta que la banca no creía en lo más absoluto en el sistema de transporte público de la ciudad. En días pasados recordábamos con Mario Leonardo, que hacía parte precisamente del equipo, cómo los ejercicios que estábamos teniendo en la ciudad eran alrededor de cómo le decimos a la banca que crea en el sistema de nuevo. Y para eso fue necesario sentarnos con los operadores, tener una conversación totalmente abierta, totalmente de confianza, para poder revisar qué era lo que estaba pasando y realmente en dónde estaban los huecos financieros que tenía el sistema.
con el fin de también devolverle así a esa otra tercera parte que era la banca, la seguridad de que la ciudad era responsable con sus dineros y que sí estábamos financiando los sistemas de transporte en el nivel que se necesitaba. Eso fueron unas conversaciones muy grandes. Allí yo no me puedo dar el crédito total de lo que sucedió. Esto fue en el 2016-2020, en donde hice parte del equipo, pero por supuesto era un equipo gigante de personas trabajando en este sentido. Y eso fue lo que realmente abrió la puerta para que después, cuando presentamos un modelo de financiación distinto, en donde lo que recomendamos fue la separación entre la provisión de flota y la operación como tal en dos contratos diferentes, pues pudiéramos acceder a unos créditos con la banca, no solamente nacional, sino internacional, con el fin de poder traer recursos para el sistema de transporte y así financiar el sistema de buses eléctricos. Con esto también quiero resaltar que todavía no se ha superado la situación o la problemática de la cantidad de buses eléctricos y cómo el avance se necesita en la ciudad. Cuando uno va a Bogotá, se puede dar cuenta que sigue siendo una ciudad muy contaminada y sigue siendo una ciudad que tiene muchos problemas de movilidad. Con esto solamente quiero decir que el trabajo que se hizo fue maravilloso, se avanzó profundamente, pero por supuesto hace falta muchísimo más trabajo que todavía hoy las autoridades siguen haciendo y que estoy seguro que vamos a tener unos resultados maravillosos allá. Déjame, Felipe, voy a pasar ahora a tu experiencia como secretario de Movilidad. Y recogiendo un poco lo que en ese panel de autoridades que se conversó ayer, uno de los temas importantes que se puso sobre la mesa es cómo lograr política pública de Estado que le dé continuidad a proyectos tan importantes. Ya lo veíamos como Ciudad de México ha venido avanzando, Guadalajara, como lo viene haciendo Aguascalientes, en fin, cómo lograr esa estabilidad de permanencia de políticas. Y aquí quisiera ir, cuando tú estuviste de secretario de Movilidad, que sales de la pospandemia, entras con unos resultados importantes de transición energética y de liderazgo que tenía Bogotá a nivel de la región. ¿Cómo lograr dentro de esa política pública, Felipe, una estrategia de financiamiento? Porque como bien lo dices, aquí no paramos. La meta como país que tiene Colombia de mitigar y llegar a esa transición es llegar a 600.000 vehículos eléctricos al 2030. Les estoy dando una meta supremamente ambiciosa en casi 6 años. ¿Cómo lograr entonces definir como política pública estrategias de financiamiento, alianzas público-privado? Porque como bien lo mencionas, este modelo de llegar a avanzar a energías limpias, bien sea en transporte, en biodiversidad, en la parte de infraestructura, de construcciones sostenibles, porque esta es una política integral de cambio climático, en que el sector público-privado es una parcería, es una relación indisoluble, ¿cierto? Donde el diálogo, donde las transparencias en las conversaciones y en construcción de ciudades y de países es fundamental. ¿Hacia dónde tú le apuntarías y cuál sería tu recomendación, Felipe, para definir una estrategia, una hoja de ruta clara para garantizar financiamiento y acciones concretas para llegar a esa transformación acelerada que requerimos? Muy compleja esa pregunta, la verdad. Yo quiero empezar tal vez con un paréntesis muy pequeño con respecto a cómo está avanzando el mundo. Y tal vez no dar el ejemplo desde cuando era secretario, sino de lo que estoy viendo ahora más bien en el cargo que tengo actualmente como director global de movilidad urbana en WRI. En India, que es pues, un país que todos sabemos, pues viven millones y millones de personas y cada estado de la India, quienes hayan tenido la oportunidad de ir o estudiarlo, saben que pues tiene características no solamente culturales en términos de comida y cultura como tal, totalmente distintos, sino que además políticamente también tiene una división muy importante. Se hizo un ejercicio de análisis entre distintos estados en donde participamos como WRI con el fin de revisar la posibilidad de la unificación o la estandarización del vehículo como tal. ¿Esto qué generó? Parece sencillo, pero poder hablar a los distintos estados con respecto al tamaño del vehículo, las características técnicas, el tipo de tecnología, absolutamente todo lo que tiene el vehículo también en términos de el CAN bus y toda la información que se va a generar alrededor de esto, pues generar esa estandarización lo que logró fue que al aumentar el volumen de la cantidad de buses que se iban a adquirir, pues se redujera el costo respecto del diésel.
30% menos costando estos buses eléctricos comparado con los buses diésel. Y allí es donde realmente entonces empiezan a aparecer estrategias, porque resulta que muchas veces en la estrategia de financiamiento nos concentramos mucho, por supuesto, en esas tasas de interés, en cómo hacemos para tener la financiación correcta con los bancos, pero nos olvidamos que hay otro ejercicio también mucho más técnico que se puede realizar. Esa estandarización del bus en la India generó que se pudiera tener un paso muy importante en la adquisición inicialmente de una flota de 5.000 buses eléctricos, que hoy ya se está hablando de 50.000 buses eléctricos, y algunas autoridades indias ya han hablado de poder llevar en el 2050 hasta 800.000 buses eléctricos. Eso no se ha visto en ningún otro lugar del mundo, por supuesto, pero creo que en Latinoamérica y países además como México, que es con Brasil los más grandes de Latinoamérica, pues se tiene una gran oportunidad precisamente de evaluar este tipo de iniciativas en donde podamos estandarizar algunas cosas, generando una reducción de costos, unas eficiencias en esos costos, y poder así tener pues la financiación correcta en las ciudades. Y no quiero desaprovechar la oportunidad de tu pregunta cuando era secretario, también en algo que resalté durante mi presentación, y es la unión de todo esto como redes. Necesitamos crear y ser conscientes que cuando estamos transformando el transporte público, estamos transformando el espacio público de las ciudades. Y allí tenemos una gran oportunidad de transformación para la bicicleta, para el peatón, para que realmente la gente sí esté conectada totalmente en estos modos de transporte sostenibles y que esa transformación sí se pueda dar. La competencia con el vehículo privado, con ir con mi aire acondicionado y mi música, es muy compleja. A pesar de que vayan con gestión, la gente no se quiere bajar de esos sistemas de transporte. Entonces tenemos que ofrecer una conectividad y una accesibilidad realmente buena con el fin de poder avanzar en la agenda y mantener y aumentar precisamente la participación de las personas en estos modos de transporte sostenible. Felipe, yéndonos ahora un poco más a esta mirada global, cuéntanos desde WRI cómo va ese acompañamiento y las estrategias que tienen para impulsar y avanzar a que las ciudades vayan a ese cambio climático, a energías limpias y a esa transición con miras justamente a reducir los gases de efecto invernadero. Cuéntanos un poco qué está haciendo WRI con ciudades. Claro que sí, nosotros tenemos una estrategia que yo denomino va a dos niveles. El primero, muy a nivel global, como lo que presenté acá, y es cuál es la estrategia para mover los números en términos globales, cuál es la estrategia para que el transporte sea incluido en la conversación de cambio climático, para que en la agenda de cambio climático realmente se entienda que un sector que emite el 25% de las emisiones globales, pues necesita tener una atención muy importante, una financiación realmente importante, y que la ayuda que necesitan los países es fundamental. Y en el otro nivel está, como tú bien lo mencionas, las ciudades. En WRI tenemos oficinas en distintos sitios del mundo, porque nuestra concepción es que la transformación realmente sucede desde las ciudades. No puede suceder desde una oficina en Washington sin entendimiento de lo que está pasando en la escala local, sino que realmente nuestro equipo son personas que trabajan en las ciudades, que son locales y que entienden la problemática junto con sus gobiernos de cómo se está haciendo la transformación. Y allí entonces trabajamos mano a mano en el ejercicio precisamente de hacia dónde deben ir las políticas. Todos los proyectos que apoyamos son aquellos que vayan enfocados a esa transición de país que resulte en una transformación principalmente en cambio climático y en la salud personal de las personas en términos de calidad del aire. Eso para nosotros es el objetivo principal, pero si ustedes se dan cuenta de esas dos cositas tan sencillas, cambio climático y el aire que respiramos, pues derivan totalmente en todo lo que hacemos en términos de movilidad, con el fin de tener modos más eficientes, que las personas vivan en lugares mucho más apropiados, más cercanos a su trabajo o a sus sitios de educación, y adicionalmente que hagamos la transformación necesaria en términos de electrificación o descarbonización de los sistemas de transporte. Perfecto. Bueno, yo creo que siendo puntuales con el tiempo, agradecerte, Felipe, por compartir tu experiencia, por dar algunas recomendaciones al auditorio, y finalmente decir que las ciudades estamos a contrarreloj del 2030, que sin lugar a duda avanzar hacia la electromovilidad, avanzar hacia toda la transformación energética es el camino, la ruta adecuada. El problema es
el tener líderes comprometidos con visión transformadora acelerada y en impulsar alianzas público-privadas. Yo dejaría con esta reflexión, agradecerles inmensamente. Felipe, antes. Solamente una invitación por esto que acabas de decir. Los líderes que realmente logran transformar son aquellos que entienden que independientemente del sector en el que estén, si son absolutamente técnicos, deben involucrarse en temas políticos. Si son absolutamente políticos, deben involucrarse en temas técnicos. Es fundamental, teníamos la conversación anteriormente, y son líderes que realmente sean interdisciplinarios y que entiendan las necesidades del uno y del otro. Esa es la única forma en que realmente uno puede llegar a transformaciones. Si solamente abordamos los problemas desde lo político, no existe transformación. Si solamente abordamos los problemas desde lo técnico, tampoco entendemos cómo se mueven las dinámicas de la sociedad. En ese sentido, tenemos que conectarnos de mejor manera absolutamente todos con las otras personas que estamos trabajando. Fíjate que yo cerraría diciendo que efectivamente estos espacios de diálogo, de escucha activa, de aprendizajes, lo que permite para estos jóvenes estudiantes, líderes, gestores públicos, gestores privados, lograr identificar una visión común hacia dónde queremos llevar realmente nuestras ciudades, el poder tener un gran liderazgo, el tener acompañamiento técnico y creo que algo muy importante que nos falta, aprender a escuchar al otro. Muchísimas gracias y bueno, creo que nos damos un espacio para el reconocimiento. Gracias. Muchísimas gracias a Felipe Ramírez Buitrago, director de Movilidad Urbana de WRI, y por supuesto a la maestra Marta Lucía Gutiérrez, secretaria general de la red CIMUS, y como muestra de nuestro agradecimiento se les entrega su respectivo reconocimiento. Muchísimas gracias.